Buenas tardes, chicos. Disculpen la demora. Tuve unos problemas a la hora de iniciar la reunión en Zoom y no me permitía ingresar. Disculpen. Pero bueno, esta clase la manejaremos de manera sincrónica y quedará colgada en el canal de YouTube para que la puedan revisar. En esta ayudantía ya más que nada tenía pensado continuar con algunos ejercicios del teorema de la dimensión y algunos que involucren más herramientas de la teoría de transformaciones lineales para que puedan revisar con respecto a su prueba, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio que quería ver hoy es uno precisamente para aplicar el, el teorema de la dimensión y veamos, sean B0, B1 y así. Ah, bueno, B2, B3 y B4, ¿sí? Es decir, tengo 5 espacios vectoriales, sean espacios vectoriales de dimensión finita, ¿sí? De dimensión finita. Y sean T sub I, ajá, funciones que van del B sub I menos 1 en el B sub I. Aplicaciones lineales. Este ejercicio puede parecer muy teórico, pero de esta forma es donde uno puede ver explícitamente cómo trabajar con el teorema de la dimensión. Aplicaciones lineales y tales que el núcleo, ¿sí? El que del T sub I más 1, no, el que del T sub I nomás, es igual a la imagen del T sub I menos 1, ¿sí? Y esto tiene que cumplirse para todo I que va de 1 hasta 4. ¿Ah? Ujú. De hecho, esta condición tiene que cumplirse con I que empieza en 2. 2, 3 y 4, ¿sí? Porque para I igual a 1 esta relación no tiene sentido porque me quedaría un T igual a un T sub 0, ¿no? Además, supongamos que la dimensión del B0 es igual a la dimensión del B sub 4 y es 0. Ajá. Demuestre que hay algunas cosas que podemos probar aquí. T1 y T4, ¿sí? Son la aplicación nula. Es decir, es la aplicación que a todo vector lo envía en el vector 0 del otro espacio. B, que T2 es inyectiva. Y T3 es sobreyectiva. Y por último, C, que la dimensión de B1 menos la dimensión de B2 más la dimensión de B3 es 0. Eso es lo que vamos a probar, bueno, todo lo que vamos a desarrollar en este ejercicio, ¿sí? Para esto, lo primero que nos puede servir es hacernos un pequeño esquema. ¿Qué está pasando con todas estas hipótesis que tenemos, sí? Digamos, dice que tenemos 5 espacios vectoriales. Miren, los voy a poner aquí. Tengo el B0, tengo el B1, tengo el B2, B3 y B4, ¿sí? Y tenemos funciones, miren, estas T sub I son funciones que van de un espacio en otro, ¿sí? Esto lo podemos representar de esta forma. De B0 puedo ir a T1 como, a B1, perdón, con el T1. Acá me muevo con el T2, T3 y T4, ¿sí? Esto, como digo, es solo por la hipótesis que tengo de que todas estas TI son aplicaciones lineales, ¿sí?
Además, sabemos que la dimensión, esto lo voy a poner acá abajo, que la dimensión del B0 es igual a la dimensión del B4 y este es cero, ¿sí? Pero ¿esto qué significa? Un espacio de dimensión finita que tenga dimensión cero significa que es el espacio trivial, o sea, B0 y B4 son el mismo espacio que solo contiene el vector cero, nada más. ¿Sí? Estos son espacios triviales. Eso simplemente se sigue por la dimensión del espacio. ¿Mm? Entonces, digamos, yo podría decir que este B0 de aquí no es más que el cero y este B4 también es el cero de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo deducir de esto? Primero voy al literal A. ¿Qué me pide ver? Que T1 y T4 son la aplicación null. ¿Sí? Primero, yo puedo calcular T de 1, ¿sí? Porque miren, sea X un elemento de B0, ¿sí? Pero ¿eso qué significa? Que este X es precisamente el vector cero. Entonces, T1 evaluado en X sería T1 evaluado en cero y esto es cero. Esta última igualdad se sigue porque T1 es una aplicación lineal. Nada más. Solo por eso. Porque es una aplicación lineal. Además, eh, esto significa que T1 de X es igual a cero para todo X en B sub 0, ¿sí? Porque tomé un elemento de B0 arbitrario, que bueno, no tan arbitrario porque al fin y al cabo sigue siendo el vector cero por lo que hemos visto. Entonces, hemos probado que T1 de X es igual a cero para todo X en el espacio vectorial B0 y eso significa que T1 es la aplicación null, ¿sí? Es definición de la aplicación null. Ahora, sea X un elemento de B3, ¿sí? Porque voy a calcular a cuánto vale T4. Y observen que T sub 3, perdón, T sub 4 de X tiene que pertenecer a B4, ¿sí? Esto es por definición, porque miren, T4 es una función o una aplicación lineal que va de B3 en B4. Entonces, si yo evalúo T4 en cualquier elemento, debo obtener un elemento de B sub 4, ¿sí? Pero B sub 4 acabamos de decir que también es el espacio trivial. Eso significa que T sub 4 de X también vale cero para todo X en B sub 3, ¿sí? Y nuevamente, como como esta igualdad se cumple para todo X en B sub 3, significa que T4 es la aplicación nula, nada más, ¿sí? Observen que en ambos casos el razonamiento es diferente. Para el primero, usamos que el dominio solo es el vector nulo y que cualquier aplicación lineal manda el vector nulo en el vector nulo del otro espacio, ¿sí? En cambio, para T sub 4 no usamos ninguna propiedad fundamental o ninguna propiedad de aplicaciones lineales, ¿sí? Porque eh, cualquier función cuyo codominio, o sea, cuyo espacio de llegada, sea el vector, el espacio que solamente es el cero, entonces automáticamente toda su imagen se convierte también en el vector nulo, nada más. Muy bien. Ahora, para el literal B, nos pedía probar que T2 es inyectiva y T3 es sobreyectiva. Voy a volver a hacer el esquema aquí. Tengo B1, B2, este es el T1, ¿sí? Y quiero ver que T1 es inyectivo. De hecho, para no confundirlos tanto con la notación, la función T1 va así, perdón, de B0 en B1. Pero quiero ver que T2 es inyectivo, sorry. Aquí es T2 y esta va de B1 en B2. ¿Sí? Y quiero ver que esta aplicación es inyectiva. Para ello, yo puedo calcular su núcleo, ¿sí? Observemos que el núcleo de T sub 2
cumple algo, ¿sí? Teníamos otra hipótesis con respecto a estas aplicaciones, que el núcleo de T sub i es igual a la imagen de T sub i menos 1. Entonces, esto tiene que ser la imagen de el T sub 1, ¿sí? Ah, por cierto, aquí yo estoy usando la notación ker para el núcleo, pero tal como les había mencionado en la ayudante anterior, esto simplemente puede escribirse como nu, ¿sí? El núcleo de T sub 2. Y es igual a la imagen de T sub 1. Pero por el literal anterior habíamos visto que T sub 1 es la aplicación nula. Entonces, esta imagen es justamente solo el vector 0, ¿sí? Porque T sub 1 es la aplicación nula. Y como el núcleo es trivial, ¿sí? Puedo deducir que T sub 2 es inyectivo. Bien. Ahora, para, queremos ver que T sub 3, que va de B2 en B3, es sobreyectivo, ¿sí? Y veamos qué podemos encontrar. Tenemos, es decir, nosotros quisiéramos calcular la imagen de T sub 3, ¿sí? Y ver si esta imagen precisamente es todo el espacio B sub 3, ¿sí? La imagen de T sub 3, por la misma hipótesis que usamos antes, es lo mismo que el núcleo de T sub 4, ¿sí? Pero T sub 4 es la aplicación nula. ¿Qué significa? Que a cada elemento lo envía en el cero. ¿Y qué es precisamente el núcleo? La definición de núcleo son todos los vectores que al aplicarles la transformación lineal van al vector cero del espacio de llegada. Y como esta aplicación T4 es justo lo que tengo aquí, miren, esto, envía todos los elementos de B3 al cero, significa que este núcleo es justamente todo el espacio B sub 3, ¿sí? Por definición del núcleo y la propiedad que vimos antes. Y como la imagen de T3 es todo el espacio, significa que T sub 3 es sobreyectivo. Por último, teníamos que probar esa relación con las dimensiones y para ello usaremos el teorema de la dimensión, ¿sí? Por el teorema de la dimensión, ¿sí? ¿Y a cuál vamos a aplicar el teorema de la dimensión? Precisamente a T1 y, perdón, a T2 y a T3. ¿Por qué? T2 es una función que va de B1 en B2. ¿Y qué significa eso? Por el teorema de la dimensión de B1, es decir, del espacio de salida, es igual a la dimensión del núcleo, ¿sí? Digamos, dimensión del núcleo de T sub 2, más la dimensión de la imagen de T sub 2. ¿Sí? Esto es lo que nos decía el teorema de la dimensión. Dada una aplicación lineal, la dimensión del espacio de salida es igual a la suma de las dimensiones entre el núcleo y la dimensión de la imagen. Pero, ¿qué sabemos del núcleo de T2? Este núcleo vale cero, ¿sí? El núcleo vale cero. O mejor dicho, es el espacio trivial cero, ¿sí? Porque la función es inyectiva, es lo que encontramos en el literal anterior. Y eso significa que toda esta dimensión vale cero, porque la dimensión del espacio trivial se toma como cero. Y nos quedamos con la dimensión de la imagen de T sub 2. ¿Sí? Ahora, aplicando el mismo teorema de la dimensión a T3, tenemos que la dimensión de B2 es la dimensión del núcleo de T2, perdón, de T3, más la dimensión de la imagen de T sub 3, ¿sí? Pero por el literal anterior sabemos que esta imagen de aquí es todo el espacio B sub 3, porque, de hecho lo calculamos aquí arriba, porque T sub 3 es sobreyectivo, ¿sí? Y ahora observen una cosa. Por la relación que tenemos en, bueno, esta primera parte ya se anuló, por la relación que tenemos, la imagen de T sub 2 no es más que el núcleo de T sub 3.
¿sí? Recuerden, esto es la hipótesis que puse acá, es esto de aquí. ¿Dónde está? Esto de aquí, que el núcleo de T sub i es igual a la imagen de T sub i menos 1. Entonces, la imagen de T sub 2 tiene que ser el núcleo de la siguiente aplicación lineal, es decir, de T sub 3. Perfecto. Entonces, miren, aquí tengo el mismo núcleo de T sub 3, dimensión del núcleo de T sub 3. Entonces, voy a escribir acá las igualdades que tengo. Tengo que la dimensión de B1 es igual a la dimensión del núcleo de T sub 3 y la dimensión de B sub 2 es igual a la dimensión del núcleo de T sub 2 más la dimensión del espacio B sub 3, que es lo que nos quedó acá. Este. Entonces, observen, aquí era núcleo de T sub 3 igual. Observen que dadas esas dos igualdades que tenemos, yo puedo restar, digamos, la desigualdad de arriba. A la desigualdad de arriba le puedo restar la desigualdad de abajo y me va a quedar, ¿sí? Digamos, restándolas, me va a quedar que la dimensión de B sub 1 menos la dimensión de B sub 2 es igual a la dimensión de hecho aquí iría con un menos, ¿sí? Porque cambia el signo aquí también, menos la dimensión de B sub 3, ¿sí? Y despejando, digamos, igualando esta relación a cero, vamos a encontrar justo lo que se nos pedía, dimensión de B1 menos dimensión de B2 más dimensión de B3 igual a cero. ¿Sí? Esta es la relación que se nos estaba pidiendo probar. Ah, ¿alguna duda de esto? Y como ven, este ejercicio más que, aunque algo teórico, pero básicamente nos permitió revisar tanto más que nada los conceptos de qué es el núcleo, qué es la imagen y el teorema de la dimensión. Ahora, otro ejercicio que podemos hacer es ah, determinar si las aplicaciones lineales son isomorfismos o no. ¿Sí? Ya. Entonces, para el primer literal nos da la siguiente aplicación lineal T, que va de R4 en el conjunto de matrices 2 por 2. ¿Sí? Y está definida de la siguiente forma. T de un vector x1, x2, x3 y x4 va a ser igual a x1 más x2, x2 más x3, x3 más x4 y x4 más x1. Ujú. Veamos cómo podemos. mm, Primero, observar una cosa. Cómo la dimensión, ¿sí? Por el teorema de la dimensión, porque, a ver, vamos por partes. Para demostrar que una aplicación lineal es un isomorfismo, primero, claro, tiene que ser una aplicación lineal, y segundo, tenemos que comprobar que sea inyectiva y sobreyectiva, es decir, que sea una aplicación lineal biyectiva. Pero noten que por el teorema de la dimensión, ¿sí? Por el teorema de la dimensión,
Ajá. Basta comprobar, digamos, la dimensión de R4, que es el espacio de salida, va a ser igual a la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen de T. Ajá. Y esto de aquí sabemos que vale 4. Entonces, por ejemplo, si yo probara que esta aplicación es inyectiva, significa eh, que este núcleo es el espacio trivial cero y esta dimensión sería cero. Entonces, la imagen de T tendría dimensión 4 y por tanto tendría que ser, ya que el espacio de matrices 2 por 2 tiene dimensión 4, significa que la imagen es todo el espacio en ese caso. Ajá. Entonces, bastaría probar que la dimensión de la imagen, perdón, que el núcleo es la aplicación o el espacio trivial, ¿sí? Y lo mismo pasa con la imagen. Si yo encuentro que la imagen es todo el conjunto de matrices 2 por 2, entonces por este mismo teorema de la dimensión veo que el núcleo necesariamente tiene que ser el espacio trivial. En resumen, si yo tengo una aplicación lineal que va entre dos espacios de la misma dimensión, como es el caso, si bien tengo espacios de la misma dimensión, basta ver que la aplicación es inyectiva o sobreyectiva. No necesito comprobar las dos condiciones, solo una. O bien es inyectiva o bien es sobreyectiva, nada más. Entonces, por ejemplo, yo voy a tratar ahora de probar que el núcleo es el espacio trivial. Notar que t de x1, bueno, la aplicación, ¿no? Puede escribirse de estas formas. Puede escribirse como x1, x1, 0, 0, más x2, x2, 0, 0, más 0, x3, x3, 0, más x4, x4, 0, 0. ¿Sí? Es decir, la aplicación T, escribe así nomás, hasta x4, se escribe como x1 por 1, 0, 0, 1, más x2 por 1, 1, 0, 0, más x3 por 0, 1, 1, 0 y más x4 por 0, 0, 1, 1. ¿Mm? Con esto, por ejemplo, yo podría deducir directamente que la imagen, es decir, miren, cualquier elemento de la imagen de T es combinación lineal de estas matrices de aquí. Esta y esta. Ajá. Entonces yo podría decir que la imagen de T no es más que el espacio generado por estas matrices. ¿Sí? Y entonces, si yo, por ejemplo, pues, supiera que este conjunto genera una base o es una base para el espacio de matrices 2 por 2, entonces mi trabajo quedaría terminado porque si esto fuera una base, entonces esto sería todo el espacio de matrices 2 por 2. ¿Sí? Y para que sea base me basta que sea linealmente independiente. ¿Ah? Si no, observen esto. Sea el vector x1 y así hasta x4, un elemento del núcleo de T. ¿Qué significa que sea elemento del núcleo? Que anula la aplicación lineal que T evaluado. Digamos al vector en sí, le voy a llamar solo como X para no escribirlo cada rato. T de X sería X1 más X2 a X3 más X4, X2 más X3 y X1 más X4. Esto, como este vector X pertenece al núcleo, entonces esto tiene que ser la matriz nula, 0, 0, 0, 0. De aquí obtengo, este es un más, de aquí obtengo un sistema de ecuaciones lineales, sería x1 más x2, x2 más x3,
x3 más x4 y x1 más x4. Todo esto va igualado a cero. ¿Mm? Es decir, ¿qué matriz tengo asociada a este sistema? La matriz 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, de todos estos ceros aquí también, 1, 0, 0, 1. Perfecto. Y yo podría, digamos, tratar de resolver este sistema porque si este sistema homogéneo tiene solución única, esa solución va a ser el vector cero y eso significa entonces que la matriz, sí, este tiene que ser el vector cero y por tanto este elemento arbitrario que tomamos del núcleo es precisamente el vector cero, es decir, el núcleo está constituido solo por el vector cero del espacio. Por tanto, el núcleo es trivial y deduzco que la aplicación es inyectiva. Aquí para esto puedo calcular, eh, para ver si este sistema tiene solución única o no. Al ser un sistema cuadrado, puedo calcular el determinante, ver si es cero o distinto de cero y eso me daría el valor, ¿sí? Para esto voy entonces a calcular el determinante de esa matriz. Esta, lo que puedo hacer es restar, ¿sí? Recuerden que yo puedo a una fila, en el determinante recuerden que no puede hacer operaciones. Por ejemplo, si yo a una fila le resto un múltiplo de otra o le sumo un múltiplo de otra, no afecta el valor del determinante. En este caso, voy a la última fila restarle la primera. Y me va a quedar 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, y aquí me va a quedar 0, menos 1, 0, 1. Ajá. Nuevamente, ahora a la última fila le voy a sumar la segunda. 1, 1, 0, 0. Lo que estoy tratando de hacer es de llevar a la matriz en una forma escalonada o una forma triangular, porque ahí ya sabemos cómo calcular el determinante. ¿Sí? Sería simplemente el múltiplo de los elementos de la diagonal. Sumo, va a ser 0, 0, 1, 1. Y observen que aquí al último lo que tengo que hacer es restar la última fila. ¿Ah? Me quedaría 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces, este determinante es 0. ¿Por qué? Porque tengo una fila de ceros. Nada más que por eso. O si ustedes quieren ver, como ya está de una forma, de una matriz triangular, multiplico los elementos de la diagonal, que serían estos de aquí. Y como ahí hay un 0, pues el producto va a ser 0. Por tanto, el sistema no tiene solución única. Lo que significa que T no es inyectivo. Y por tanto, no va a ser tampoco sobreyectivo. Bien. Ah, T no es inyectiva. De hecho, más que decir que no es sobreyectiva, T no es un isomorfismo. ¿Sí? Y yo no tengo que calcular nada más a partir de esto. ¿Sí? Porque como mencioné antes, ya que primero directamente al ver que la aplicación no es inyectiva, ya significa que em, el,
Al ver que la aplicación no es inyectiva, eso ya significa que no puede ser un isomorfismo, porque para ser un isomorfismo tiene que cumplir las dos condiciones, ser inyectiva y ser sobreyectiva. ¿Ya? Siguiente literal, podemos tomar T como una aplicación que va de el espacio de polinomios, ¿sí? En las matrices 2 por 2 y viene definido de la siguiente forma. T de un polinomio P de X, ¿sí? Me devuelve el polinomio evaluado en cero, su derivada evaluada en cero, la segunda derivada evaluada en cero y la tercera derivada evaluada en cero. ¿Sí? Este ejercicio, pues claro, estoy asumiendo un poco que ustedes conocen lo que es cálculo, en este caso únicamente cómo calcular las derivadas de un polinomio, eh, pero no creo que represente mayor problema, sino yo lo voy a escribir aquí. Miren. Un polinomio p de x pertenece a este espacio. ¿Qué es este espacio primero? Este es el espacio de polinomios de grado hasta 3. Entonces, p de x pertenece aquí si p de x tiene esta forma. Es de la forma a3x al cubo más a2x al cuadrado más a1x más a sub 0, ¿sí? Donde todas estas letras a sub i pertenecen a los números reales, nada más. Esto significa que un elemento sea un polinomio de grado hasta 3, ¿sí? Entonces tenemos esto. Y las derivadas se calculan de esta forma. Este cálculo lo voy a hacer rápido, así que para, como diría un profesor, por favor, créanme, se calcula así. Es 3 a sub 3x al cuadrado más 2 a sub 2 por x más a sub 1. La segunda derivada va a ser 6 a sub 3x más 2 a sub 2. Y la última derivada, bueno, la tercera, porque uno puede seguir derivando de hecho, sería 6 a sub 3. Listo. Y una vez que tenemos esto, yo puedo escribir de manera explícita la forma que tiene mi aplicación, ¿sí? Lo primero sería evaluar el polinomio en cero. Y mire, si el polinomio tiene esta forma, entonces al evaluar en cero, o sea, reemplazar x igual a cero, me va a quedar a sub cero, ¿sí? Que me va a quedar a sub cero. A la primera derivada, cuando la evalúo en cero, en cambio queda a sub 1. A la segunda derivada, cuando la evalúo en cero, queda 2 a sub 2. Y por último, nos queda 6 a sub 3. ¿Sí? Donde p de x tiene esta forma. A al cubo, x al cubo, más a 2x al cuadrado, más a 1x y más a sub 0. Todo bien hasta ahí. Entonces, primero, como dato, por si acaso, la dimensión de este espacio es 4. ¿Sí? Es decir, es la misma dimensión del espacio de matrices 2 por 2. ¿Sí? Ustedes pueden intentar buscar una base para el espacio de polinomios de grado hasta 3. Sugerencia, observen estos. Y aquí es como si estuviera multiplicándose un 1. ¿Ya? Entonces, tal como habíamos visto antes, significa que lo único que necesito para, para, ¿cómo diría? Lo único que necesito para ver que esta aplicación sea un isomorfismo sea o bien calcular el núcleo o bien calcular la imagen, porque es una aplicación que va entre espacios de la misma dimensión. ¿Sí? Y para ello, podemos, tal como hicimos antes, esto lo podemos escribir de la forma A0 por 1, 0, 0, 0, más A1 por 0, 1, 0, 0, más A2, 0, 0, 2, 0, y más A sub 3 por 0, 0, 0, 6. Muy bien.
Es decir, la imagen de T no es más que el espacio generado por 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, justo los vectores que me quedaron aquí, ¿no? Claro, yo digo vectores aunque son matrices, pero vistos como elementos de un espacio vectorial, a todos se les puede decir vectores. Y bueno, por la forma que tienen las matrices, eh, no es muy difícil notar que este espacio, bueno, o que este conjunto de elementos generan todo el conjunto de matrices 2 por 2, porque A sub 2 y A sub 3 pueden tomar cualquier valor real. ¿Mm? Y como este espacio genera, significa que esta imagen es el espacio de matrices 2 por 2, es decir, la aplicación es sobreyectiva. Como la aplicación es sobreyectiva y va entre espacios de la misma dimensión, entonces T es un isomorfismo. Muy bien. Ya tenemos tiempo para un ejercicio más. Continuando, tendríamos sean un espacio vectorial de dimensión, bueno, pongámosle a la dimensión de pongámosle n, nada más. O sea, la voy a anotar de esa forma. En particular es un espacio vectorial de dimensión finita. T, que va de en una aplicación lineal, y tenemos los siguientes literales. Demuestre que no, voy a dejar ahí. Es que lo primero que iba a proponer era demostrar que el núcleo es un espacio vectorial, de hecho sería un subespacio vectorial de pero eso me parece que es bastante trivial, ya que, recordemos, no es necesario ni siquiera que la aplicación vaya de en Si nosotros tenemos una aplicación lineal entre dos espacios vectoriales, el núcleo siempre es un espacio, es un subespacio vectorial del dominio, siempre. Entonces mejor hagamos esto. Si la imagen de T es cero, es decir, esto significaría que la aplicación es nula, determine el núcleo de T. Por último, sea S, que va de en otra aplicación lineal, pruebe que el núcleo de T está contenido en el núcleo de S compuesto con T. Mm, mm, ya. Entonces tengo S, una aplicación lineal ya. Para el primer literal, hay dos formas en que podemos usar este literal. Directamente del teorema de la dimensión o con un razonamiento puramente de definiciones, ¿no? ¿Qué es el núcleo y qué es la imagen? Ah, por el teorema de la dimensión, por ejemplo, este sería el primer camino, T va de, no, perdón, la dimensión de
es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, ¿sí? Pero la imagen, digamos, para el literal A, estamos asumiendo que la imagen es el espacio trivial cero. Entonces, esta dimensión de aquí vale exactamente cero. Entonces, tenemos la dimensión del núcleo que es igual a la dimensión del espacio E, pero el núcleo es un subespacio del espacio E. Ajá. El núcleo siempre es un subespacio vectorial de E y tiene la misma dimensión. Como son dos espacios con la misma dimensión y uno está contenido en el otro, significa que E tiene que ser todo el núcleo de T. Como ven, esto es puramente usando las dimensiones y que es y el teorema de la dimensión, nada más. También se puede hacer por definición de núcleo, ya que, por ejemplo, dado X un elemento de E, T aplicado en X pertenece a la imagen, ¿sí? Esto es justamente la definición de imagen de T. Son todos los vectores de la forma Tx, T de X con X, un elemento del espacio de salida, en este caso E. Entonces T de X tiene que pertenecer a la imagen, pero estamos diciendo que la imagen es el cero. Eso significa que T de X vale exactamente cero. Y como X será cualquier elemento arbitrario, bueno, en particular X pertenece al núcleo, como X era cualquier elemento arbitrario, entonces el núcleo de T es todo el espacio E. Perfecto. Y para lo último, ¿sí? Lo que tendríamos que probar es esta contenencia. El núcleo de T está contenido en el núcleo de S compuesto con T. ¿Cómo pruebo una contenencia de conjuntos? Tomo un elemento en el núcleo de T, ¿sí? Y debemos probar que S compuesto con T, evaluado en el mismo espacio, da cero. Perdón, evaluado en el mismo X da cero. O lo que es lo mismo, esto significa que X pertenece al núcleo de S compuesto con T. ¿Sí? Estas son contenencias de conjuntos. Si yo quiero probar una contenencia, tengo que ver que cualquier elemento del núcleo está contenido en el otro. ¿Sí? Pero, ¿qué sabemos del núcleo? Como X está en el núcleo de T. Entonces, T evaluado en ese vector da cero por definición del núcleo. Y ahora, esto, como digo, es definición del núcleo de T. Y ahora, esto es porque S es lineal. ¿Sí? Como S es lineal, significa que S evaluado en T de X es lo mismo que S de cero, y esto da cero. La última igualdad se sigue dado que S es lineal. Y esto, pues, S evaluado, esto es lo mismo que tener S compuesto con T evaluado en X es igual a cero. Si esta es la definición de composición de funciones, y esto significa que X pertenece al núcleo de S compuesto con T. Nada más. Definición de el núcleo de una aplicación lineal. Bueno, por cuestiones de tiempo creo que podemos quedar hasta ahí. Les agradezco mucho por la atención. Espero que les vaya bastante bien y cualquier duda que tengan pueden contactarse conmigo directamente al correo personal. ¿Sí? Que les vaya muy bien. Hasta luego.